en el año 1997. Es magíster en literatura latinoamericana por la Universidad Simón Bolívar en el 2002 y es PhD en literatura iberoamericana por la Universidad Hebrea de Jerusalén para el año 2018. Su tesis doctoral eh, se titula Dislocaciones, espacios y discursos en la obra de tres autores migrantes latinoamericanos, Trina Ver, Mario Bellatín y Marcelo Cohen, eh, de la cual nos va a comentar seguidamente. Esta tesis fue merecedora del premio Esther Seligson a la excelencia en la investigación sobre literatura, literatura iberoamericana y latinoamericana del Departamento de Estudios Ibéricos y Latinoamericanos de la Universidad Hebrea en Jerusalén en el año 2020. Además, sus cuentos y artículos han aparecido en diversas publicaciones, revistas y antologías. Es autora de un libro de cuentos titulado Los Jardines de Salomón, el cual fue merecedor del premio de narrativa en la 16 Bienal de Literatura José Antonio Ramos Sucres en el 2007, en la ciudad de Cumaná, y Trampajaula en el año 2012. Además, tiene publicada la novela La música de los barcos en el año 2018 y el libro Abecedario de Estíos y métodos para dejar de fumar. Estos libros en el 2019 y 2022. Seguidamente tenemos una presentación. Bueno, tenemos las imágenes de parte de su obra, algunas carátulas de los libros que se han publicado, muy hermosos de por sí. Y bueno, vamos aquí tenemos también la portada de su tesis doctoral que ha sido publicada también, de la cual nos va a hablar ahorita. Nos vamos a leer todo este fragmento. Y bueno, ya seguidamente vamos a darle la palabra a Liliana. Liliana, muchas gracias nuevamente por acompañarnos, por esa generosidad académica e intelectual que tienes hacia nosotros que estamos acá en este país y bueno, en Latinoamérica en general. Y bueno, bienvenida. Gracias. Bueno, muchas gracias y gracias por la bella ¿Tienes, No presentación. se le oye. La verdad es que me escuchan tienes apagado el micrófono, Liliana? Creo, o no se te escucha. No te todavía. estamos oyendo. Pensé que lo había abierto ya. Ahora, eh, qué extraño. ¿No me escuchan? Sí, Sí te ahora escuchamos, Liliana, aunque está un Ah, poco bajo, pero sí sí, te bueno, escuchamos. si no cambio a otra computadora rápidamente, si no me escuchan nada, pongan volumen. ahora sí se oye. Continúa. Sí, ok. Bueno, bueno, muchas gracias, la verdad, un honor estar aquí. Y yo primero que nada, voy a comentarles cómo surgió la idea de esta tesis que luego fue publicada en ese libro cuya portada vieron, que está aquí. Luego quisiera leer una parte para hacerlo la presentación mucho más ordenada. Y luego me encantaría que hiciéramos una conversación para no estar solo yo hablando. Cuando decidí trabajar este tema, la verdad fue para contestar una pregunta muy personal y no académica. La verdad no lo pensé en un principio como algo académico porque este, quería saber, para mí como escritora era complicado al principio la ubicación de mis propios textos, mi narrativa en un lugar específico, ¿no? O sea, escribía y pensaba, bueno, quiero hablar de Israel, quiero hablar desde Israel, desde Venezuela. eh, y se me hacía todo complejo, ¿no? Pensar que para hablar de Israel sentía que cuando escribía sobre Israel lo hacía como con una visión muy de manual de turismo, que no era lo que me interesaba para mis textos y que la Venezuela que yo escribía también estaba un poco alejada, ¿no? Estaba un poco dejada atrás, aunque yo estaba todo el tiempo en contacto, pero
a veces para escribir alguna cosa tenía que buscar en el Google Mapa, buscar opciones. Estaba con todo este problema y me puse a leer textos de autores migrantes para ver qué hacen ellos, porque yo siempre pienso que la mejor manera de saber es preguntarle a los que ya lo hacen. Y estaba todo el tiempo pensando, bueno, leyendo textos de autores migrantes de diversas partes del mundo. Cuando yo comencé con esto también, esa noción de literatura de la diáspora venezolana no estaba tan como ahora, ¿no? No estaban para nada en el tapete. Había algunos autores que escribían desde fuera, pero no tantos. Y recuerdo que paralelo a mi búsqueda personal también estaba, quería comenzar un doctorado y en una conversación con una escritora maravillosa que es Crina Ver, que en paz descanse, que murió hace poco, ella me comentó, me dijo, la verdad que el tema, uno de los temas que preocupa muchísimo a los autores migrantes es el espacio. Y fue así como que, bueno, una luz que se prendió, porque para mí era una preocupación. Y ella lo decía también siendo una autora migrante, que muchas veces uno siente que, bueno, Karina Ver, venezolana, escribe en Venezuela, pero ella también es israelí, también es polaca, también tiene una historia de migraciones, ¿no? Entonces, cuando ella me dijo esto, dije, wow, esto es lo que yo voy a trabajar en mi tesis de doctorado. Ella tenía unas lecturas sobre autores que habían emigrado y escribían. Me había fijado dónde transcurrían las historias que ellos querían presentar. Eh, pero no quería trabajar con autores que hablaran de la inmigración directamente porque es un tema que me aburría. Se me aburría esa comparación de, la tierra dejada atrás con la tierra, el espacio en el que se vive ahora. No quería autores que hicieran eso de una manera tan directa y comencé a ver otros autores como la propia Crina Ver que si leen sus textos, no hay allí, no es, surge, está allí, pero como un problema metafísico y no como un problema, ¿me escuchan? No sé si me escuchan porque, Sí, sí, sí te ok, escuchamos, sí, Liliana. sí, sí, porque me Ujú. apareció un anuncio allí, pero bueno. Entonces son textos donde la migración aparece como algo, como un problema metafísico y que está sobrevolando y es metafórico y no es la comparación directa, no es la cosa directa del inmigrante, ¿no? Que también son textos muy divertidos para leer, son maravillosos, pero no es lo que yo quería trabajar, porque tampoco es lo que hago cuando escribo, ¿no? De hecho, cuando escribo también hay textos que ocurren en Venezuela y creo yo que la inmigración no aparece por ninguna parte. Entonces me gustaban esos autores que tenían ese problema en los que la inmigración no era una temática directa, sino más bien metafórica, metafísica, sobrevolaba el texto. eh, eh, y ver qué pasaba con el espacio que ellos narraban. eh, y para hacer esta conexión entre la obra y el dato biográfico, tuve que pasar por varios autores teóricos, porque bueno, todos sabemos que autor y narrador no es lo mismo, etcétera. Entonces, bueno, comencé a buscar una serie de textos y me interesé por o sea, quería saber cómo el espacio cultural afecta al espacio textual. Y bueno, eso es lo que voy a leerles ahora para para explicarlo mucho mejor. Pero me fui por teorías que tienen que ver con la enunciación, con el sujeto en el texto, en cuanto a la parte de teoría literaria y en cuanto a estudios culturales, bueno, ahí se ha hablado mucho, bueno, de tercer espacio de Omi Baba y eh, también el espacio vivido desde la filosofía con Merleau-Ponty.
eh, incluso la geografía tiene un tercer espacio también que me funcionaba para lo que yo quería. Entonces hice como una especie de, de tesis que tenía que ver con teoría literaria, semiótica, pero también tenía que ver con estudios culturales, ¿no? Entonces pensé en una palabra para esto, que es la palabra dislocación, para esta cosa que me parecía que ocurría en estos autores. eh, y también una de las cosas que me alegró mucho cuando estaba en estas búsquedas es que cuando yo hablaba con autores migrantes de este tipo que les cuento que no tienen la inmigración como tema, muchos me decían, wow, y yo les decía, haciendo una tesis sobre dislocaciones, sobre autores dislocados. Y todos decían, ah, yo soy dislocado, yo soy... Se conseguían en esa categoría de dislocado. Yo misma me conseguía también en esa categoría de dislocada. Y entonces eso me inspiró mucho a pensar a usar esta categoría como una categoría textual, pero también cultural, ¿no? O sea, porque una cosa llevaba a la otra en lo que yo quería hacer. Bueno, yo les voy a leer una parte de lo que hice, también para hablar en mi trabajo, en mi tesis trabajé con tres autores, que son tres autores que me encantan. Una es Krina Ver, por supuesto, que en un principio no había pensado en ella, pero ella me dio la idea, pero yo no había pensado realmente en su obra hasta que entendí que ella calzaba perfectamente en muchos sentidos en lo que yo quería hacer. Y luego también trabajé con dos autores, Marcelo Cohen, que es argentino, y Mario Bellatín, que es mexicano-peruano. Yo no quería trabajar solo con autores venezolanos, ni solo con mujeres, no quería hacer una cosa que incluyera hombres, mujeres, autores de cualquier parte, que siempre y cuando escribieran en español. Entonces, bueno, voy a leerles una parte de la tesis que es la conclusión y luego sí me gustaría dejar un espacio para conversar. eh, y bueno, dice así. Esto es a manera de conclusión, ¿no? Hacia una estética de las dislocaciones, así lo llamé. Eh, Se comienzo. Una de las cuestiones centrales que me propuse dilucidar fue si la relación del escritor migrante con su espacio vivido, y entre paréntesis hay unas S, espacios vividos, aparece necesariamente representada en el espacio discursivo, aun cuando no sea de manera explícita. Y en caso de que así fuese, ¿qué características asume ese espacio representado? Para responder a este interrogante, propuse el término dislocación, el cual me permitió conectar condiciones culturales referidas a migraciones e identidades múltiples con un cierto tipo de construcción textual que a mi juicio no está desligado de dichas condiciones y que podría ser también expresión de estas. La dislocación que propuse es, pues, un fenómeno cultural y a la vez textual presente en la narrativa de algunos autores migrantes. La dislocación cultural atañe a fenómenos que permiten comprender la situación fuera del lugar del sujeto y su repercusión en la constitución de identidades moldeadas por la pluralidad. Se trata de sujetos que habitan un espacio conformado por una yuxtaposición de espacialidades, dando origen a una pertenencia múltiple, pero a la vez defectuosa. Esta defectuosa la pongo entre comillas, ¿no? La dislocación es una metáfora espacial que implica una ubicación problemática y agrega un sentido conflictivo a las nociones que encomian el mestizaje de identidades y culturas. Los autores que pertenecen a esta categoría no pueden ser ubicados con facilidad en ninguno de los términos que refieren y definen el traslado de una persona de un lugar propio a otro que le es ajeno, aunque este hecho sea evidente en sus biografías. Sus obras, asimismo, no refieren la temática clásica de la literatura de migrantes.
La movilidad vital de estos autores hace además que la relación con escritores coterráneos o con las así denominadas literaturas nacionales sea en mayor o menor medida problemática o tensa. El espacio vivido y la concepción del espacio cultural en el que se desenvuelve el autor quedan plasmados en la articulación del espacio textual, según hemos visto, bueno, es lo que mostré en mi investigación, y propuso la noción de dislocación textual para referirme a la puesta en escena de la dislocación cultural del del sujeto, autor, narrador y personaje en el texto literario, no solo a nivel de la trama, sino también a través de mecanismos discursivos y lingüísticos que configuran el desarraigo en la forma asumida por el texto, así como en la representación del espacio narrativo. En las obras nos topamos con un espacio narrativo conflictivo, en todos casos configurado con un discurso particular. Sin la intención de establecer un derrotero único para un fenómeno que es múltiple y plural, me atrevo a afirmar que existe una relación entre el espacio narrativo y el espacio cultural en el que se desenvuelven los autores migrantes, y esta se pone de manifiesto en la particular construcción del espacio narrativo y la lengua desde el cual se narra. A partir del análisis, bueno, de la obra de estos autores, propongo tres maneras de abordar el texto narrativo y que son las que voy a referir a continuación, ¿no? Una es la invención, otra la apropiación y la otra la anulación del espacio. Entonces voy a referirme a ellas a continuación. La invención del espacio, Marcelo Cohen. Entonces, en la obra de este autor argentino consigo esta manera de inventar el espacio. Inventar un espacio nuevo, imaginario, ficcional, que conjugue otros espacios existentes y o que al mismo tiempo los desvanezca es el proyecto creador de Marcelo Cohen. El espacio literario que caracteriza su obra es el espacio entrópico y cerrado de los guetos urbanos, como la isla utópica a la que remite el Risor populista en uno de los textos que trabajo, El oído absoluto, o La Villa Miseria, en la que se desarrollan las acciones de otro de los textos, Impureza. Pero también encontramos a lo largo de su obra ciudades balnearios, consorcios turísticos, prisiones, islas urbanas, islas reales, casas inteligentes, todos ellos ubicados en ese continente imaginario creado por el autor, el Delta Panorámico. El delta panorámico, versión futura de nuestro mundo, es el soporte espacial de las historias de Marcelo Cohen. Se trata de un espacio-mundo en el que ha ocurrido un cataclismo conceptual más que material. No se trata de un apocalipsis con sus clausuras implícitas, ni de un espacio posapocalíptico, el cual caracteriza la mayoría de las narrativas pertenecientes a la ciencia ficción, a las cuales pertenece también la narrativa de este autor, sino a un espacio pre-apocalíptico en el que el final que se intuye cercano aún no ha ocurrido. De ahí que la noción entropía, a la cual el mismo autor se ha referido en su obra ensayística, calce perfectamente en esta situación de fuerzas contenidas y desordenadas que presagian una crisis que no termina de llegar, al menos no en el cuerpo textual. La entropía, cito, es una desintegración continua eh, de la que continuamente surgen sistemas nuevos. La cita es del mismo Marcelo Cohen, que ha analizado con mucha profundidad este término, ¿no? Dentro de este caos pasivo caracterizado por la desorganización y el desequilibrio, la energía se transforma en nuevos sistemas y las crisis parecen diluirse en nuevas formas de desequilibrio. El espacio narrativo coheniano se asienta en la construcción de estos mundos entrópicos, tutelados por un nuevo orden político y social en el que deambulan personajes marginales, casi extranjeros, eh, y a la vez casi locales, en tal caso seres dislocados, que quisieran enfrentarse a los órdenes preestablecidos sin llevar efectivamente a cabo una rebelión. Eh, a través de la invención de este espacio, de este continente imaginario,
Cohen pretende dejar atrás las prácticas de lo que él mismo ha llamado nostalgia realista, prácticas que se regodean en la construcción de espacios, de los espacios del exilio, de la inmigración, de la nostalgia entendida como necesidad de reconstrucción de la casa. Cohen erige más bien lo que él ha llamado una contramemoria y desde allí anula toda la nostalgia para de este modo fundar un espacio en el que la experiencia de desarraigo también se encuentra presente, pero sin ánimo restaurativo. La invención de un continente en donde ubicar estas acciones le permite a Cohen librarse también del peso de una identidad única. Y cito, la literatura no es una búsqueda de identidad, sino una huida de esa carga. Este continente ficticio, eh, este, el espacio exterior guarda estrecha relación con el espacio anímico de los personajes y además en el texto abundan las descripciones espaciales basadas en metáforas corporales y referidas a la mente. Y esto tiene que ver, esto está muy en consonancia eh, eh, con el espacio-mente, de los cuales han hablado los autores de ciencia ficción pertenecientes a la nueva ola a partir de los años 60, ¿no? Entonces, la centralidad, y bueno, también tiene que ver con el espacio vivido del que habla Merleau-Ponty. La centralidad del espacio en los textos de Marcelo Cohen, además, se manifiesta a través de la espacialización de la narración que está llevada a cabo por un procedimiento de enumeración de inventario de objetos, de narración a través de el inventario de lugares también, ¿no? Y es todo este espacio, esta invención de un continente está referido también en una lengua propia que dentro del propio español crea Marcelo Cohen, que es una lengua muy particular en la que se consiguen muchas variedades del mismo español, el español rioplatense, al ser el argentino, y el español peninsular de España, que, bueno, Marcelo Cohen se encontraba, vivió mucho tiempo en España, y siendo traductor, además, y teniendo que traducir para editoriales españolas, había tenido que usar mucho este español de España, esta variante peninsular del español. Entonces, en su obra hay una especie de mezcla de todos estos lenguajes, pero muy adrede. Y aparte de todo, también el lunfardo argentino, muchos términos en desuso. Entonces, como que este autor crea también una lengua dentro del propio español para referir este mundo que también ha inventado, ¿no? Como que fuera imposible inventar un mundo sin inventarle una lengua, ¿no? Y esto es un procedimiento que muchos autores de ciencia ficción han hecho. Y de hecho, algunos libros de ciencia ficción luego tienen una especie de glosario al final porque hay términos que son inventados y que para ellos requieren este glosario, pero bueno, Marcelo Cohen no usa el glosario, pero sí crea palabras y está moviéndose todo el tiempo en estos múltiples variantes del español. Entonces, espacio y lengua son invenciones, ¿no? Y se deja de lado la memoria, la nostalgia, no se habla del proceso específico del autor, de su propia inmigración o de algo que se asemeje a la inmigración. Sin embargo, todos los personajes son personajes dislocados, ¿no? Que se están moviendo entre muchos espacios, en este caso, espacios fantásticos. El otro texto, la otra obra de la que quería hablar, de la que hablo en mi trabajo, es la de Crina Ver, que ya he estado comentando un poco de ella, y para hablar de ella hablo de la apropiación del espacio, ¿no? Entonces les leo en la obra de Crina Ver sobresale la presencia protagónica del espacio caraqueño, entretejido con otros espacios de la memoria. En estas páginas aparece la polifonía espacial como método recurrente que permite la presencia de múltiples ámbitos en el cuerpo textual. A través de descripciones, verbos que aluden al espacio y al movimiento, dentro de este cambios deícticos que convocan el aquí y el allá, un aquí y un allá porosos,
se da esta polifonía espacial que está relacionada con la pertenencia múltiple de los personajes y que convoca lugares disímiles como Polonia, Israel, Caracas y el Amazonas venezolano. La polifonía espacial se materializa además en esa concatenación de espacios o a través de estructuras eh, en abismo, historias enmarcadas, formas externas del espacio del texto que son recurrentes en la obra de esta autora. Los agujeros se constituyen en la metáfora fundacional de los relatos pertenecientes a Cuentos con Agujeros de 2004. Estos agujeros, a los que el mismo título alude, poseen una función de carencia, pero a la vez de conexión. A la sensación de que algo falta se suma la de apertura hacia otro espacio, hacia otra realidad. Espacios de la memoria, pero también espacios virtuales en los que lo añorado, esa ciudad otra que se encuentra en el video proyectado de uno de los cuentos que se llama Benjamín y la Caminadora, por ejemplo, lo añorado se presenta como posibilidad alcanzable. Los agujeros propician la contaminación de los espacios, esto es la polifonía espacial protagónica en la obra de Ver. Em, bueno, brinco aquí una parte de ese. Bueno, y luego está en el otro texto que trabajé, es Para no perder el hilo, un libro de cuentos de 2009, y allí subyace la idea de la necesidad de mantener una hilación en la que cada relato, en cada relato con matices distintos, por supuesto. Tomando las imágenes que el mismo título ofrece, propongo el término hilación para comprender la manera en que se establecen relaciones y conexiones entre los distintos textos que conforman la colección, pero también la necesidad que aflora en cada relato de unir espacios remotos para así transformarlos en un espacio vivido, tejiendo con ese hilo que la memoria se niega a perder. Ese hilo reaparece en forma de gesto familiar que pasa a través de espacios y generaciones en el cuento de Cuchillos y Tenedores, por ejemplo, o en la secuencia de dibujos que van armando el secreto del cuento Los dibujos de Lisboa. Este último cuento es particular también, me interesó particularmente porque el espacio textual no solo está construido desde la descripción, que es la manera más usual de construir un espacio, sino que también está a través de dibujos, ¿no? La narradora va dibujando ciertas esquinas de, de Lisboa y los dibujos efectivamente aparecen en el relato y esto me pareció muy interesante, ¿no? Este querer apropiarse del espacio de Lisboa no solo a través de la palabra, sino también a través del lenguaje visual. Y bueno, en el caso de esta autora, una de las cosas que realmente bueno, no, que realmente no, que una de las cosas que llaman la atención en toda la obra de esta autora y que para mí me constituyó uno de los ejes de mi trabajo es el hecho de que Krina Ver haya cambiado también de lengua, ¿no? Eh, eh, Su lengua materna era el polaco, luego vivió en Israel y tuvo a los 7 años más o menos vino a Israel y entonces cambió al hebreo, luego fue a estudiar a los 20 años a Suiza y allí empezó a hablar en francés, luego se casó con un portugués que conoció en Suiza y estuvo un tiempo en Lisboa, habló también, añadió el portugués a su saco de idiomas y finalmente decidieron emigrar a Venezuela, entonces en los años 70 más o menos, entonces, adoptó el español, ¿no? Pero solo a finales de los 90 más o menos cuando Corina Ver se decide a escribir en español, o sea, tenía ya más o menos 50 años y cambió entonces, había escrito mucho en polaco, que era la que consideraba su lengua materna, había escrito también en hebreo y había ganado un premio escribiendo cuando estuvo en la escuela, un premio de escritura en hebreo. Y cuando finalmente a los 50 años decía que va a escribir en español. Y eso es algo que también trabajo en mi texto. Bueno, ¿cómo es este español de Crina Ver? Eh, que, y es así como si Marcelo Cohen inventa un idioma para inventar también un espacio. Crina Ver se apropia del espacio caraqueño
específicamente del caraqueño sobre todo, eh, apropiándose también del español venezolano caraqueño, y eso a una salvedad porque era muy caraqueña su forma. Entonces, dichos orientales como el español que hablo yo no están en ella. Pero bueno, entonces está como apropiarse también de la lengua, ¿no? Y luego allí trabajo con una serie de autores que han hablado de la poética translingual, como Prat, en el 2014, que habla de esta cosa que pasa de una lengua a otra, ¿no? Que entonces el autor, cuando cambia de lengua, tiene un español, en el caso de Karina, tiene un español muy correcto, pero en el que uno siente unas pequeñas resonancias, ¿no? De otra cosa. Bueno, con eso trabajo en mi tesis también, en mi trabajo doctoral. Y finalmente, el último autor que trabajé es Mario Bellatín, y allí hablé de la anulación del espacio, ¿no? Eh, Les leo una parte y luego les comento. Otra de las maneras de abordar el espacio narrativo por parte de estos autores migrantes que no incorporan explícitamente en sus obras el tema de la inmigración es la anulación de todo referente espacial. Tal es el caso de Mario Bellatín, cuyas historias suelen ocurrir en universos cerrados que se rigen por reglas propias y que difícilmente pueden ser relacionados con un espacio referencial definido: país, ciudad, barrio, calle. Las marcas textuales que permiten llevar a cabo esta asociación generalmente han sido escamoteadas principalmente por la abolición de cualquier referente geográfico, aun cuando algunas pistas permitan suponer que efectivamente la anécdota se desarrolla en algún lugar de Latinoamérica o en alguna geografía distante. En todo caso, se trata de un espacio espectral diluido, negado. Aun cuando sí, esta disolución de todo espacio identitario, espacio cultural, espacio vivido, otorga un tinte simbólico al relato al abrirlo a un referente más amplio. La artificialidad de lo narrado se hace evidente en estas páginas, y la inverosimilitud tolerable, esto es lo tomo de Borges, es desarticulada a través de la construcción de un espacio limbo, un espacio que se quiera apátrida. Bueno, analizo dos textos de este autor: Efecto Invernadero, en el que hablo de un espacio invernadero, y Damas Chinas, en el que hablo de un espacio lúdico también. No les voy a leer no voy sobre estos textos no les voy a leer, pero si luego a alguien le interesa, se lo puedo enviar. Pero lo cierto es que aquí lo que me interesaba era esa operación de distanciamiento, ¿no? Con todo referente real. Y yo dividía la obra de Bellatín, hasta el momento que la estudié. La obra de Bellatín es inmensa, sigue escribiendo muchísimos libros cada vez, y tiene un proyecto increíble que va más allá de editoriales. No sé si lo conocen, sino, bueno, búsquenlo, es un autor increíble que hay que leer. Se autopublica los últimos libros, se los publica él mismo. Tiene un proyecto que va más allá del campo cultural, como lo entendemos. Pero hasta el momento en que yo había trabajado su obra, yo había encontrado unos textos que se ubicaban, si bien ningún texto marca evidentemente en qué lugar ocurre. Hay unos textos que se ubican en un espacio latinoamericano, uno puede intuir ese espacio allí, y otros textos que son en Japón, China, algún lugar, algún país árabe, también por marcas que da el propio texto, ¿no? Pero no porque lo diga, esta historia ocurre, no hay una marca evidente, sino pistas. Eh, bueno, yo puse acá, les leo solo una parte. Esta concepción del espacio como limbo, es parte de una serie de elementos característicos de la obra de este autor que hacen tambalear los cimientos de la narración realista, tales como los nombres función de los personajes en Efecto Invernadero, las tramas fragmentarias y laberínticas en Damas Chinas, así como también las historias sin desenlace y la conexión-desconexión con lo real, presente tanto en las obras estudiadas como en toda la obra del autor.
todo esto hace que la narración esté signada por un conjunto de particularidades que la acercan a la llamada narración paradójica. Esto es un término que proponen Grave, Meyer y Minerman en 2006. Narraciones que por el recurso del autodistanciamiento entran en contradicción consigo mismas y o con la doxa, es decir, con lo que en un momento dado se considera un discurso lógico y plausible. En tal sentido, la narrativa de Belletín parece erigirse en contra de lo que he llamado ortopedia textual, tomando una imagen proveniente del mismo campo simbólico que suele utilizar el propio autor. Así, un discurso ortopédico sería aquel que anula las anomalías y completa las carencias por medio de procedimientos invasivos o prótesis textuales que simulan lo que falta y normalizan lo diferente. Ordenar, corregir, seguir las reglas impuestas por la doxa serían las funciones de este discurso ortopédico. La dislocación textual presenta lo opuesto a este ordenamiento, pues se rehúsa a toda ortopedia correctiva. Bueno, el sustrato lingüístico que construye estos espacios referenciales tiende a una neutralidad también, ¿no? Extrema, signada por la escasa adjetivación, las frases elípticas, el tono impasible, en la que se resalta la falta de topónimos específicos a las que me he referido, lo cual le permite a Bellatín relatar ese universo ficticio puro al que aspira toda su obra. Espacio y discurso, de este modo, apuntan a la representación de un limbo y de una artificialidad evidenciada. La dislocación se gesta en los quiebres, los movimientos y las fracturas y por tanto rehúsa el tratamiento correctivo de una prosa ortopédica. La invención, bueno, aquí termino con esto, y bueno, un poco ya para cerrar, la invención, la apropiación y la anulación del espacio narrativo y de la lengua desde la cual este se construye, constituyen algunas de las posibilidades textuales de la dislocación desarrolladas en mi trabajo. Y no ha sido mi intención agotar las múltiples posibilidades de la dislocación. El fenómeno es mucho más amplio y merece ser estudiado en el espacio del texto, en el espacio en el texto y en el espacio que está pragmático, que se encuentra fuera del texto, eh, y en un corpus mayor de autores migrantes. Y eso un poco para cerrar, pero bueno, la idea era, este, cerrando un poco con Bellatín, ese espacio, eh, cómo los autores tienden este tipo de autores tienden a manejar, a crear espacios y estos espacios están referidos también, están en conexión con una postura, con una vivencia, con una experiencia de vida eh, que, que está fuera del texto, ¿no? Y que está en el espacio pragmático, en ese espacio donde se sitúa no solo el lector, sino también el espacio donde se sitúa la persona que habla, que dice, el espacio de la enunciación, ¿no? Bueno, y esto lo hice un poco tal vez muy rápido, pero la idea era que esta problemática del espacio en estos autores se manifestaba con una invención del espacio, que es lo que hace Marcelo Coenzi desde desde la ciencia ficción, desde la ficción anticipatoria, crear un universo, un continente entero y en cada obra ubicarla en un espacio, un país diferente de este continente, y para lo cual también crear una lengua. Luego está la apropiación del espacio de Krinaber, cuya intención textual y también intención poética y estética es apropiarse de una lengua también para referir ese espacio como con mayor, eh, no sé, de una forma mucho más creíble, más verosímil. Y luego está finalmente Mario Bellatín, que se aleja de todo, anula toda idea de espacio, anula todo gesto de la lengua que hable de una
identidad específica del español, de una variante específica del español. Entonces se ubica como en una especie de, qué es lo que, lo que él quiere, ¿no? Muestra una ficción pura. La ficción, él en muchas de sus entrevistas y textos dice, bueno, escribir por escribir, llegar a la ficción por ficción en sí misma, ¿no? Entonces, esos son los tres movimientos que conseguí en los autores que estudié y que me permitieron hablar de una poética de la dislocación, que yo sé que hay muchas otras cosas y luego a lo largo de, bueno, luego que terminé este trabajo he encontrado otras posibilidades, pero que en ese momento me permitieron mirar cómo autores se apropian, cómo autores, cómo la condición migrante del autor también ubica al autor en una especie de condición dislocada con respecto sobre cómo escribe, o sea, qué escribe y cómo lo escribe. Y bueno, eso, quizá el resto podríamos conversarlo. Me encantaría más conversar que seguir hablando yo. No sé si tienen preguntas o cosas que quieran pegar, contar. Muchas gracias, Liliana. Excelente presentación, muy interesante. Los tres autores que has tomado. Yo me preguntaba si antes de seleccionar estos tres autores tú te habías planteado también otros autores también dentro de este corpus, que ya de por sí bastante amplio, ¿no? Y por lo que has contado al final, te has conseguido con nuevas rutas también, quizás nuevos autores también que se puedan incorporar. Y quería preguntarte también, además de ese corpus, eh, ¿cómo te ves tú también como escritora migrante sobre la base de esta experiencia también de analizar a otros escritores y en tu obra, cómo se manifiesta también eh, este uso del espacio ya desde otro país? Sí, bueno, yo había pensado trabajar también con Sergio Tsefe, que es argentino, era argentino, vivió en Venezuela y luego mucho tiempo en Venezuela y luego, luego se fue a Estados Unidos, me parece. Y en la obra de él también está esto, porque bueno, también un poco quería trabajar también con Victoria Stefano, que nació en Italia y luego vivió en Venezuela. Luego, ahora no se me viene más también con un autor, eh, Antonio Ungar, que es colombiano y vivió mucho tiempo en Israel, ahora me parece que ahora está en Alemania. Bueno, tenía otros autores que ahora no me viene, no recuerdo, pero luego me decidí por estos tres porque también tocaban ciertos géneros que me interesan, como la ciencia ficción, la ficción anticipatoria de Marcelo Cohen y en el caso de, bueno, el específico de él, bueno, luego finalmente me decidí por estos tres, bueno, porque tenía que también acotar, cerrar, no alargar más la, el corpus, porque ya eran autores que vivían con mucho, con muchos, muy prolíficos. Entonces, bueno, tal vez querían ver menos, porque para la época que yo trabajé, trabajé su obra, todavía no habían salido las últimas novelas de ella. Pero Marcelo Cohen y Mario Bellatín eran, yo no he leído todo lo que han escrito y sobre todo no he leído todo lo que han escrito luego que terminé de hacer mi tesis. Entonces tenía que como que ir, como que centrarme más en algo más, que era no abarcar tanto porque sabía que se abarcaba mucho, iba también a perderme en el camino. Pero sí hubo otros autores. Luego me interesaba mucho también, por ejemplo, una autora mexicana que se llama Esther Celic, vivió en Israel mucho tiempo. eh, pero bueno, tuve que dejarlo de lado. Y luego he encontrado a otros autores que podrían también encajar en esta categoría dislocado. De hecho, muchos autores venezolanos contemporáneos que escriben desde la diáspora, cuando hemos conversado
cuando yo les conversaba y les decía, bueno, estoy haciendo mi tesis sobre dislocaciones, autores dislocados, me decían, yo soy dislocado porque se encontraban también ahí en esa categoría. Hay un ensayo que escribí también para un texto, para un libro que se llama Pasaje de Ida, o creo que Pasaje de Ida, sí, que compiló Silda Cordoliani. Bueno, ahí está como el germen de lo que era la dislocación. Entonces muchos autores que habían leído esto me decían, yo también soy dislocado y luego podrían estar allí también, ¿no? Sobre cómo el espacio de lo que escribo, de mis textos narrativos, por supuesto que yo comencé este trabajo doctoral por un de mi propia escritura, ¿no? Realmente no era, la pregunta no era tal vez una pregunta muy académica, sino era, ¿qué voy a hacer? ¿Dónde escribo? Se me ocurrió una historia, pero era en Venezuela, entonces, o era aquí, entonces me sentía así como que, o sea, ¿dónde la ubico? ¿Dónde pasa esta historia? Para mí era muy diferente cuando vivía en Venezuela, se me ocurrían historias y eran en Venezuela y escribía naturalmente. Cuando estaba aquí, era la pregunta, bueno, estoy aquí, pero estoy escribiendo sobre Venezuela. Entonces, bueno, vi qué es lo que pasa en muchos autores, ¿no? O sea, no sé, en muchos autores venezolanos también están fuera, están escribiendo desde fuera, pero sobre Venezuela. Pero la pregunta era si lo que escribía tenía un tinte no sé, de extrañeza, si por no estar allá ya no sabía cosas también. Uno a veces entra en esas cosas realmente son tonterías, pero, bueno, ya yo no sé, la lengua, que es una cosa que se modifica tanto y que está todo el tiempo moviéndose, capaz ya yo no escribo en español venezolano, uno a veces tiene hasta que decía, ay, bueno, yo voy a escribir en lo que sea, y una de las razones por las cuales yo escribí esta tesis era para sentirme más tranquila y más segura y más acompañada cuando en mis textos hubiese un español que no, alguna palabra que a alguien le pareciera que no es el español venezolano, que no debería estar allí. Hay un término que acuñó Andrés Neumann, que es un autor argentino que ha vivido casi toda su vida en España, que es el español Frankenstein, ¿no? Que tiene muchos autores que escriben desde fuera y solo hay que asumirlo. Bueno, este es el español que yo hablo. La misma Samantha Schweblin, argentina, tiene ya muchísimo tiempo en Alemania, ha hablado también de esto, ¿no? Bueno, es que cuando escribo tengo que tener el español argentino que se habla en la contemporaneidad. O sea, esta es una pregunta que se hacen muchos los autores migrantes, ¿no? Y muchos deciden escribir desde esa pluralidad, ¿no? Bueno, no es también esa otra cosa con la cual se contamina. Y los espacios también son en lugar de pensar, estoy aquí escribiendo desde allá, estoy aquí y no escribo sobre aquí, lo que he empezado a pensar es que, qué bueno que puedo escribir sobre cualquier lugar. Y, o sea, lo que tengo es que, este, no sé, es como una especie de libertad, ¿no? Al final, eh, eh, que estos autores que trabajé lo hacen así, bueno, uno es libre cuando inventa un espacio, la otra es libre cuando se apropia del lugar en el que quiere estar, y el tercero es libre cuando se ubica en ese limbo, ¿no? Entonces, al final son como gestos para sentirse, para permitirse ir más allá de cosas muy marcadas, bueno, de lo que tiene que ser la literatura, de lo que la doxa dice que debe ser el discurso, de lo que la academia dice que debe ser el espacio y cosas así, ¿no? Bueno, creo que por ahí va la cosa. Muchas gracias, Liliana. Muy encantador escucharte. Vamos a ver si hay algún participante de los que están presentes o del público que nos acompaña quiere hacer alguna pregunta, algún comentario. Por acá creo que Marisol levantó la mano por allá. Marisol, tiene la palabra.
Buenos días a todos, a todas los que hoy se han unido a esta sesión dedicada a la migración y a la literatura. Liliana, estaba pensando en que estos tres autores han migrado por razones personales. No conozco solo el caso de Crina, los otros dos no los conozco tanto. En el caso de Bellatín, creo que nació en Ciudad de México y luego de niño se fue a vivir con sus padres, que eran peruanos, a Perú, y allá estudió incluso la Ujú. licenciatura y luego vuelve a México y ya se queda en México y asume su identidad mexicana, ¿no? Y entonces no veo que en ninguno de los casos haya como una razón política para salir del territorio a otro territorio. Hay unas razones que son personales. Crina tuvo su razón con su esposo y en el caso de Cohen no conozco muy bien su historia de traslado de los territorios. Pero entonces, lo que te quería preguntar es si te parece, quizás no lo has estudiado, no te lo has planteado, pero si te parece que estos autores que sí tienen razones salir del territorio, se anclan a ese territorio que dejaron y narran, aunque estén en otro territorio, narran, siguen aferrados a ese territorio que dejaron. Y una de las razones que pudiesen explicar ese apego a ese territorio que ya incluso en algunos casos de escritores no pueden regresar a ese otro territorio, que pudiese explicar ese apego al espacio, ¿no? Sí, Esa identidad dislocada, porque bueno, tendrían que asumir otra identidad, pero se mantienen aferrados a la identidad del territorio de origen. sí. No sé si quieras Sí, comentarnos me algo encanta esa desde pregunta. tu mirada. La verdad que la pregunta está muy bien porque no hablé de las razones por las cuales cada quien salió. Y sí hay, y de hecho, bueno, solo Marcelo Cohen se fue al inicio de la dictadura para España, pero por razones personales. Y luego él era, la- los compañeros de partido le dijeron, no vuelvas porque aquí está la cosa terrible. Entonces él no pudo volver. Pero ese impulso de salir no fue un exilio totalmente, sino que luego no le convenía volver, o sea, por razones políticas. Entonces, bueno, Mario Bellatín, como dijiste, tampoco, no hay razones políticas en la salida de ninguno de los tres, efectivamente. Tal vez Marcelo Cohen un poco, pero no fue la salida lo que provocó, sino lo que provocó es la imposibilidad de volver. Pero este, sin embargo, no, yo pienso que el motivo de la salida de la inmigración sí puede marcar la forma en que el autor em, asume el espacio y asume el espacio dejado, la nostalgia, la, la nostalgia exactamente. Y y es una serie de autores que suele escribir sobre el mismo proceso de inmigración, sobre lo que está pasando, es una escritura también a veces muy política, sobre que quiere contar lo que pasó, son textos que narran, eh, este, no siempre, porque hay gente que ha salido sin ningún problema político. Estaba pensando, por ejemplo, como en el caso de Karina Sáenz Borgo, que no salió porque, creo yo, no sé si alguien conoce, no conozco, pero lo que yo sé no salió porque la estuvieran persiguiendo, pero ahí había algo ahí y ella escribe sobre su primera novela, que es la que mayor éxito tiene, es sobre un tema de lo que está pasando en Venezuela. Eh, entonces sí, pero ese tipo de autores no es los autores que yo quería trabajar. Los que estaban escribiendo directamente de la nostalgia directamente, de lo que pasó, del espacio venezolano, el espacio de Buenos Aires, no eran los que me interesaban. Me interesaban los que aparentemente no estaban en esa posición de inmigración, pero que dentro de su obra sí se veía un problema de movimiento
identitario, lingüístico, que podía conectarse con el propio movimiento del autor, ¿no? O sea, no me interesaban los textos, por ejemplo, de autores. Hay muchos autores latinoamericanos de Estados Unidos, mexicanos, no sé qué, que están hablando de México, incluso hay lo que Raquel Rivas Rojas ha comentado sobre la nostalgia vicaria, que es la nostalgia de los hijos que no vivieron en el espacio, no sé, México, República Dominicana, o qué sé yo, pero que están escribiendo desde Estados Unidos sobre esos espacios donde ellos ni siquiera han vivido, que me parece interesantísimo, ¿no? Pero yo creo que eso es podría ser otra forma de deslocación, pero yo había dejado de lado para mi trabajo los autores que hablaban directamente de migración, el espacio primigenio, añorado. Quería estos autores que estaban como que, bueno, cayeron en un nuevo lugar y están inventando un universo a partir de lo que tienen, de lo que son. Y me interesaba también las identidades, me interesa todavía, no debo hablar en pasado, las identidades contaminadas en el buen sentido de la palabra, ¿no? O sea, cada persona que migra ya tiene una cantidad se contamina de cantidad de cosas, quiera o no. Y me interesaba los que reflejaban en sus textos esa contaminación de alguna manera, ¿no? Porque el dislocado va por ahí, ¿no? Por la contaminación, el no pertenecer mucho a ningún campo cultural específico. Estos autores que trabajé, o sea, Krina Ver es una autora israelí, que mantiene una tradición israelí contemporánea. Si leen otros autores israelíes van a encontrar que ella se conecta, incluso el hecho de haber cambiado de lengua, la conecta con una tradición de escritores israelíes enorme que cambiaron de lengua porque cuando se creó el Estado de Israel venían de otros países, no sé, venían y milenaria, pero que se habla de un tiempo a esta parte, no es que todo el mundo lo tuviera, muy poca gente lo tenía de lengua materna, o sea, cuando comenzó la literatura israelí contemporánea, ¿no? O sea, poca gente hablaba hebreo como lengua materna. Entonces, ella se conecta también por allí, pero es una autora que en Israel nadie conoce, además de la gente de la universidad donde yo estudié, y esa pequeña promoción que hago cada vez que puedo con gente que habla español porque no ha sido traducida al hebreo. Entonces son autores que tal vez incluso no se leen tanto, que, que, que participan en muchas tradiciones literarias y que a veces no se leen tanto dentro de las literaturas nacionales. El caso de Mario Bellatín, por ejemplo, cuando él escribió los textos que yo trabajé en espera, Damas Chinas y Efecto Invernadero, cuando los publicó, más o menos en esa época, salió una antología que fue clave en los años 90, finales de los 90, de la literatura contemporánea latinoamericana, que la compiló, creo que Paz Soldán, si mal no recuerdo. Bueno, había como Mac Condo, en una antología muy famosa, este, y ahí no está incluido Mario Bellatín, y a la par, en México, había una serie de autores los autores del crack, no sé si recuerdan, dentro de los cuales bueno, estuvieron, no sé, esto ya pasó por estos años 90, eh, Jorge Volpi, se me fue Ignacio, se me fue el nombre, Padilla y otros dos más. Bueno, estos autores del crack tienen una estética muy parecida a la de Mario Bellatín en cuanto a no a ubicar sus historias en otros contextos. Bueno, Volpi tiene historia en Alemania, qué sé yo, o en contextos de limbo. Pero no está incluido tampoco
Son autores que están dislocados también dentro de del campo cultural, del campo literario. No están, a veces, Marcelo Cohen no estaba en ninguna antología hasta cierto momento, a pesar de que había escrito muchísimos cuentos. Esas cosas, esas antologías que recogen autores y que son una especie de, este, no sé, validadoras de lo que es de lo que es la literatura en cierto momento, la literatura nacional, en caso de que traten literaturas nacionales o la literatura continental, que es el caso de esta antología que les comento, Macondo. Entonces, no están incluidos estos autores, ¿no? Entonces, son autores geniales, brillantes, con una obra, con una propuesta estética enorme. O sea, los tres que lo que elijan cualquier texto de ellos y verán, y no son incluidos, bueno, Crina Ver, yo creo que ha sido poco leída en Venezuela, la verdad que hay que leerla mucho más. Y para lo que es, para lo que representa Ver, ha sido muy poco leída. Sí ganó premios porque luego que decidió escribir mandó para concursos y trabajó muchísimo, pero cuántas, no sé, creo que hay que trabajarla mucho más. Son autores que no están en el tapete de la fama de las literaturas nacionales, ¿no? Entonces, bueno, eso también es parte de esa dislocación, ¿no? Que me interesaba, ¿no? Autores que están fuera del campo de alguna manera. Mario Bellatín ha tenido su momento de fama, aunque ya se alejó, él mismo se aleja. Incluso, o sea, peleó con una editorial grande, se puso a editar sus libros de otra manera. Son autores que se van alejando de, esa, de ese foco, ¿no? Del, no sé, de lo que las editoriales, de ese movimiento incluso transnacional de fama, ¿no? De autores que están aquí y allá, pero están movidos por editoriales transnacionales. Y eso es lo que me interesaba en estos autores. Bueno, estos autores a veces, muy pocos trabajan el tema de el espacio y la nostalgia y la identidad y lo que dejamos atrás, porque están en otra revolución, ¿no? En otra cosa, ¿no? Lo cual no quiere decir que no sea bien lindo y bien chévere todo lo demás, pero no era lo que me interesaba. Pero sí es interesante preguntarse, bueno, cómo sale si uno trabaja con autores migrantes, bueno, cómo es y si, sobre todo si quiere trabajar con aspectos que están fuera del texto en sí mismo, cómo es por qué salió este autor de dónde salió, qué lo decidió a moverse, ¿no? Espero haber respondido a tu pregunta, que era una pregunta maravillosa, pero bueno, no sé si me fui por las ramas. No, no, por mí estoy satisfecha. Gracias. Gracias, Marisol, por la pregunta y a Liliana. Por acá tenemos como otra pregunta de Waldo Barreto, que es estudiante de la maestría y artista plástico. Saludos, Liliana. La pregunta mía va en torno a este autor, Marcelo Cohen, que tú dices que es un autor de ciencia ficción. Yo personalmente no lo conozco, pero me interesa mucho la ciencia ficción latinoamericana y en estos momentos esa ciencia ficción está viviendo como una buena temporada. O sea, hay mucha actividad en torno a ese género y pues la tendencia en la mayoría de los autores es a reforzar cosas como la identidad latinoamericana, cosas como la memoria y justamente porque la ciencia ficción siempre ha estado, digamos que las primeras ciencia ficciones que se hicieron acá en la región estaban muy condicionadas por la ciencia ficción que se hacía en Norteamérica y en Europa. Entonces el movimiento que hay ahora justamente tratando de hacer una ciencia ficción más nuestra, más latinoamericana. Entonces, Sí, la pregunta mía es, ¿por qué un autor como Marcelo Cohen decide ir a contracorriente? ¿Por qué decide esquivar un poco cosas como la memoria, la nostalgia, que son cosas tan profundamente humanas, son cosas que nos constituyen? Y la pregunta sería, ¿qué tipo de decisión es esa? Si es una decisión estética, si es una decisión política, si tiene que ver con cosas como la desidentidad, que a veces se toma como una decisión política, ¿no? Desidentificarse es sí. una cosa que puede ir como, es una actitud en contra de la normalización, puede ser, ¿no?
Y lo otro que quisiera es que me ampliaras un poco la noción de contramemoria. Gracias. Ok, la verdad que Marcelo Cohen él murió hace un año o dos, hace un año más o menos, sí, él hacía ciencia ficción en los años 90, ciencia ficción latinoamericana en los años 90 cuando no había hasta, de verdad que ahora hay una especie de moda por las literaturas, no moda, pero sí un movimiento muy grande eh, por, en- por escribir literatura, yo prefiero llamarlas no miméticas, para abarcar también terror, ciencia ficción, fantástico, porque es como que la ola viene por ahí, ¿no? Ficción anticipatoria, son pero eso da para otra, lo que es no mimético da para otra, otra charla. Pero lo cierto es que Marcelo conoce ciencia ficción en comenzó en los años 90, yo diría que hasta en el 80 y algo. eh, y lo que él hace no es no es como un retruque de la memoria, ¿no? Es hablar de la memoria está en toda ciencia ficción, y no solo la latinoamericana, la memoria es un problema para la ciencia ficción porque piensa en el Total Recall, la película está basada en el cuento, la novela de Philip K. Dick, o sea, la implantación de la memoria, la implantación de los recuerdos, o sea, es un tópico, es un tema realmente de la ciencia ficción, y lo que hace Marcelo Cohen va por un problematizar la memoria desde qué es lo que el Estado quiere que se recuerde y contraponerlo a lo que el, la gente o la gente, sobre todo desde espacios marginales, recuerda y quiere recordar. Hay una novela que te la voy a enviar que se llama Impureza, que hablas exactamente de eso y entonces es la el oponerse a la memoria como imposición. O sea, como el Estado quiere que se celebre tal fecha porque tal y tal cosa. Entonces, en sus textos hay un grupo de gente que no va a celebrar esto. En sus textos hay un grupo de gente que se toman pastillas para no recordar porque lo que quiere el estado que se recuerde, y esto de verdad, piensa en cualquier texto de ciencia ficción clásico, hay un gran estado que quiere que se recuerde cosas, y eso está hablando todo el tiempo de la realidad, porque la ciencia ficción lo que hace hablar es hablar de otras maneras de lo que está pasando. Y bueno, ¿qué pasa, por ejemplo, en Venezuela, en Israel, en Argentina, en toda Europa? Que se pretende que se recuerden cosas, que se explica cómo deben ser recordadas las cosas. Este es entonces, bueno, sus textos no es que estén en contra de la memoria latinoamericana, sino que están en contra de esa decisión de una fuerza externa y mayor de imponer una memoria frente a las pequeñas memorias de estos seres que siempre están ubicados en espacios marginales y que se niegan a esa imposición, ¿no? Eso es por un lado. Ahora se me olvidó todo lo demás que preguntaste, que era realmente genial la pregunta, pero con respecto a la memoria, con respecto a la identidad también él está trabajando eso, ¿no? Una identidad que tiene que ver con qué es la identidad latinoamericana. O sea, no existe una identidad latinoamericana. Hay una identidad tal vez y venezolana. ¿Qué es la identidad? Es como poner en pregunta qué es la identidad realmente, ¿no? O sea, qué es lo que... Y hay otra, bueno, cualquiera de sus novelas, de verdad, a- apunta hacia los que narran son personas que no se reflejan en lo que también la mayoría entiende como lo latinoamericano, lo venezolano. Dice, bueno, para ser venezolano hay que ser A, B, C, D. Y viene el personaje de Marcelo Cohen a decir, no, o sea, yo estoy a molestar, ¿no? Esa estructura grande. Lo que quiere Marcelo Cohen en su proyecto estético es molestar, preguntar, o sea, que nos preguntemos, ¿no? Incluso desde o sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué tenemos por qué hay hay realmente una sola identidad o no somos muchas otras cosas?
Es como que realmente somos muchas otras cosas y lo que él hace es abrir la identidad a un campo mucho más amplio en la que se habla del ser humano, ¿no? Y no de una cosa que me marca porque nací en, o una cosa que me marca porque tengo que hacer de alguna manera y no de otra. Es como que la ciencia ficción siempre está trabajando con eso. Yo estoy segura que también, bueno, sé que la ciencia ficción latinoamericana también se pregunta, no es que crea que lo latinoamericano es lo que debe ser, sino que también se pregunta qué es, qué somos. Y al final la pregunta de la literatura en general, yo creo que es la pregunta acerca del ser humano, qué realmente somos. Eh, qué tanto de lo que somos cosas, somos lo que se nos impone, somos la parte nuestra que se revela, o somos las dos cosas. Creo que por ahí va la cosa y se me olvidó la otra parte de tu pregunta, qué pena. Creo Este, que era bien algo sobre la contramemoria. la contramemoria. por- Pero eso, es ese poner en tela de juicio la memoria. O sea, porque al final, toda ficción pone en tela de juicio la memoria. ¿Qué es lo que se recuerda? Se recuerda, lo que recordamos es lo real, también tiene que ver con la realidad. Realmente la memoria no es una ficción, la realidad es real, no es una versión, una interpretación. Entonces hay unas preguntas que son muy filosóficas detrás de la obra de Marcelo Cohen y detrás de toda la ciencia ficción no hay literatura más filosófica y con preguntas más filosóficas que la ciencia ficción y la ficción anticipatoria, como prefieren llamarla ahora, que son preguntas sobre, bueno, ¿qué es la realidad? ¿Qué es? Y la pregunta y la contramemoria apunta hacia eso, ¿no? Yo voy a buscar el texto para enviártelo si quieres, donde él este autor habla de ciencia ficción y y habla de todos estos y contramemoria. Pero la contramemoria también es un poco desacralizar la memoria, porque a veces tenemos como que el recuerdo, la memoria, como una cosa que es pura y es lo que debe ser y que hacia ahí tenemos que ir y que tenemos que conservar y cuidar. Pero la memoria es bien impura y está muy manipulada y es muy ficcional. Y entonces eso es de eso es lo que él habla allí. Gracias, Liliana. Mira, en el chat han compartido un par de comentarios, no sé si los puedes ver. Uno es Moisés, Sí, bueno. pregunta sobre, está interesado en tu correo electrónico Ajá. por su interés en la autora israelí que mencionaste. La autora es venezolana, Krina Ber. Pasa que vivió en Israel mucho tiempo. Pues luego si te interesa literatura israelí, bueno, hay mucho. Pero la autora que mencioné es Krina Ber, que es venezolana, pero vivió en Israel durante, no sé, una época importante de la vida, porque esa época cuando la gente estudia la escuela, está en el bachillerato, o sea, fue una época que marca, ¿no? Toda la vida. Pero sí. Y bueno, el correo yo se los envío, creo que creo que lo vi que lo pusieron ahí lo pongo por aquí mismo para que lo anoten. Eh, Bueno, el siguiente comentario es de Tatiana Capaverde. Ella dice, me parece ajá, interesante tratar el tema de la migración para allá de denuncia experiencia realística, pensando en el espacio como símbolo o lugar de recreación. Luego ok. Lorena Salazar pregunta que si crees que este tipo de investigación sobre el espacio invencionado, apropiado, anulado, disputa, entra en conflicto con la academia o cierto tipo de academia como lugar hegemónico de conocimiento, o hay algo relacionado a estos en estos autores. Ajá. Bueno, para comenzar con Tatiana.
Sí, ya va, el tema de la inmigración, perdón. Sí, la verdad que también hay el hecho de de que se usa el tema de la inmigración para que desde un autor inmigrante el espacio sea que decide crear en su obra sea inventado, anulado, apropiado, hay una postura, hay un gesto político en eso, por supuesto, y puede haber denuncia, puede haber todo, en cada autor con sus matices, ¿no? Yo creo, por ejemplo, para tomar solo un ejemplo de los tres, la anulación del espacio es una postura política. eh, y hay que ver cómo eso conecta con otras cosas, ¿no? Dentro del mismo texto. Este, Creo que por ahí va la cosa, ¿no? Esa construcción siempre va a tener, bueno, todo esto en la literatura es político, quiera o no, incluso si estos autores no se fueron huyendo o exilados o qué sé yo, hay en la construcción de su obra hay tomas de decisiones que tienen que ver con una política no ya específica de los países, sino una política mayor, ¿no? De confrontación con el poder, con estructuras de poder. Luego, ah, sí, estos espacios, la verdad que los espacios estos anulados, inventados, apropiados a la academia le encantan. Lo que pasa es que, o sea, a la academia le encantan las dislocaciones, no es algo que esté fuera si se ponen a ver las tesis doctorales y se ponen a revisar artículos, o sea, nadie va a hablar de un espacio muy, no sé, con las coordenadas muy claras, ¿no? Todos los estudios que se hacen son sobre las diferencias, lo que es extraño. Lo que pasa es que muchas veces, que a veces son dejados de lado a ciertos autores, y esa es la parte que tal vez te, ref- no sé, te refieres a eso, que estos autores a veces no son tomados en cuenta porque no son mediáticos, porque la idea la postura política que tienen no se ve a simple vista, o no están narrando lo que está pasando en tal parte, entonces son como menos estudiados, menos publicados o menos leídos, o son muy publicados, pero son menos leídos que otros autores que son más directos, ¿no? Eh, Creo yo. Y no sé qué otra pregunta hay por allí. A la poética del espacio, sí, por supuesto. Está ahí en la parte del espacio. Hice un capítulo referido al espacio cultural y otro capítulo referido al espacio textual. Y no he encontrado dónde poner esta poética del espacio porque me parece muy poética, pero luego la puse en el espacio textual y está allí trabajada, por supuesto, y cuando hablo de casas y de están allí, pero hay mucho más de Foucault, por ejemplo, de los espacios de Foucault, las prisiones, los espacios cerrados, las heterotopias, eso hay más que Bachelard. Y bueno, creo que eso, no, hay otra, sí. Exacto, menos miméticos, pero no menos políticos. Es que ese es el punto, lo no mimético, ¿no? Que sí, aunque la literatura de Knaber es muy realista, pero ella a veces ella tiene, tiene ciertos momentos, ¿no? Pero no son directos, ¿tá? Entonces, efectivamente, al no ser tan miméticos, no están refiriendo a una situación específica política, entonces, tal vez a las academias y a las grandes editoriales les interese más algo más referencial y más directo, más mimético. No sé, son preguntas que me hago. Eso sería incluso para otra investigación. No lo digo como una aseveración, sino como más bien quiero dejarlo como pregunta. Bueno, si hay alguna pregunta final para ir culminando o lo dejamos hasta acá.
pues, bueno, creo que ya es hora, bueno, de hacer el corte. Muchas gracias, Liliana, encantado de escucharte, gracias nuevamente por tu generosidad académica y de compartir tus experiencias como investigadora y como escritora. Y por supuesto, gracias a todo el público asistente que nos ha acompañado, tanto parte de Bueno, nuestras gracias. maestrías, profesores, como también público diverso, desde Argentina, Brasil, bueno, otras partes del mundo, ¿no? Muchas gracias, Liliana. Gracias La por verdad. haberme. Muchísimas gracias, la verdad, a ustedes. Gracias a ustedes por la invitación, la verdad, un placer enorme hablar de, saber, una tesis doctoral es algo que uno lo tiene atormentado tanto tiempo y cuando le piden hablar de ella, wow, podría estar hablando una hora más incluso si quieren, pero mejor lo dejamos hasta aquí. Pues muchas gracias, la verdad, por la oportunidad de hablar sobre este tema. Gracias, Liliana. Y yo quisiera recordarles a los que nos están visitando que tenemos una segunda parte de esta sesión con nuestra invitada Yadi Campo. Con ella conversaremos sobre su novela y por favor no se retiren, vayan a tomarse un café y regresamos a las 10:30, creo. Media, ¿Tú me confirmas, Camilo? A las 10:30 regresamos. correcto, sí, media hora. Ujú. Bueno, muchas gracias.